ya puede arrancar su charla. Si querés, Maxi, en los primeros minutos presentarte o contar algunas últimas experiencias laborales, también lo puedes hacer. No sé si está ahí. Ahí está. Ese estoy acá, solamente le metía suspenso para que te pongas nervioso. Está muy bien, te lo agradezco porque mi dosis de adrenalina no era la suficiente como para empezar la clase. Bueno, ¿todo Bien, bien? bueno chicos, los dejo en muy buenas manos, así que oídos atentos y éxitos Maxi, nos vemos en un ratito, yo sigo Bueno, acá oculto. bueno, buenas noches a todos. Espero que anden bien. Los que quieren poner cámara, joya, no sé cómo lo manejan en general acá en la materia de ET, así no me siento tan solo. Siempre los Eh, invitamos a prender las cámaras, pero bueno, hay una renuencia muy grande, no sé por qué, pero bueno, siéntanse libres de encender la cámara. yo aprendí que cuando tenés la cámara tenés que prestar más atención. Siempre que participo en las conference calls que hay mucha gente y no pones cámara, estás en otra. Así que bueno, si no es así, en algún momento se van a dar cuenta que es así. Bueno, voy a compartir también, si no contestan nada, yo meto una pausa de 5 minutos y vuelvo siempre después a ver si contestan. Son herramientas que usamos, no tan creativas como la de Mauro, pero bueno, yo cuando del otro lado no hay nadie, meto pausa. Así que esperen un segundito que comparto pantalla y estamos. A ver si levantan alguna manito o algo, así me doy cuenta que están vivos. Sí, profe, estamos acá. Sí, sí. Aparte los conozco a todos, ¿eh? Les tiro el acta para atrás. Ah, ahí van a empezar a hablar. Bueno, un segundito. Tiene que hacer, pues. Ahí va. Esperen que comparto de vuelta si estamos cómodos. Tenía que elegir qué monitor me quedaba más cómodo. Ahí está. Bueno, en su momento, cuando me escribió Sebastián, me dijo, che, este cuatrimestre, en función a las encuestas del cuatri pasado, los chicos quieren escuchar algo de costos, o por lo menos eso salió el cuatrimestre pasado, quizás ustedes tienen otras preferencias, pero bueno, preparé algo al respecto de costos y toma de decisiones, que es un capítulo especial de, mm, de la contabilidad, por decirlo de una manera, ¿sí? Así que esa es un poquitito la idea. Me gustaría un poco, primero, si bien ya me conocen todos, conocerlos a ustedes y también de entender si están trabajando con costos, si están trabajando, si saben algo al respecto. En mi caso, bueno, ya creo que todos me conocen de otra materia, está Toledo, sí, está el Mudo Lucero, Casata, muy bien, Android también, sí, casi todos ya cursaron Orga por lo menos. Bueno, yo soy ingeniero industrial de la casa de estudio misma que estudian ustedes, soy MBA también, soy independiente, hace años que me fui de la Corpo y trabajo por mi cuenta. Trabajo como consultor de inteligencia de datos, en costos, en finanzas, en operaciones, en cualquiera de las problemáticas que generalmente trabaja un ingeniero industrial, ¿sí? Eh, Primero estaba mucho en planta y después me fui para el lado financiero y últimamente me dedico a lo que es data, que está bastante en auge, ¿sí? No sé ustedes si están trabajando, en qué trabajan, si trabajan cerca del estado de resultados. Buenas, profe, ¿cómo está? ¿Es todo bien? Yo estoy actualmente trabajando en compras.
y anteriormente trabajé en mantenimiento de ingeniería, hay mucho costo, no veía. La realidad es que ahora son números, pero tema costos y decisión, la realidad es que estoy lejos de eso. Y lo ¿En único que ingeniería no veían tengo, costos? yo no, yo estaba con la parte de las metodologías, me tocó ver lo del 5S, estaban tratando de aplicar esa metodología y bueno, vimos un poco eso. Pasa que yo estaba en pasantía igual, así que tampoco eran muchas horas y era todo como más cuidado y de a poquito. Bien, gracias. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches o tardes. Por mi Sofi. parte, ¿cómo estás, Maxi? Estoy en una pasantía que ya está terminando de compras. Quizás, a ver, estamos muy afectados siempre por el presupuesto de cada planta y por los costos que desea manejar el usuario. O sea, no sé si es exactamente muy relacionado al tema de hoy, pero no sé, mucho el manejo de compras CAPEX, OPEX, como que influye mucho en el trabajo y en cómo se va a tratar la compra o la importancia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás? José Yo Franco. actualmente estoy trabajando en el sector de producción, en lo que es planta, así que costos, costeos, la verdad que no trabajo tan cercano a esos temas. Estuve también en un poco planificación, así que sectores cercanos, sí, sí sé que están en costos y tengo reuniones con personas que manejan esos temas, pero yo puntualmente en costos por ahora no trabajé. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, gracias a los que participaron. A mí me pasaba que cuando yo empecé a trabajar y estaba estudiando y después estaba bastante tiempo en planta, o como ingeniero de proceso o en calidad, me pasaba que estaba bastante lejos del estado de resultados. Y muchas veces, cuando uno tiene que tomar decisiones, necesitas esos números. Pero las empresas son bastante celosas de los números, ¿sí? Eh, a veces se entiende que hay datos que no puede tener todo el mundo, pero también al no contar con esos datos, muchos de ustedes que están en posiciones de ingeniería pueden tomar decisiones malas. Entonces, la idea de esta clase es un poco acercarlos a cómo hay que tomar decisiones si es que se puede. Eh, por ejemplo, el ingeniero de proceso que no conoce de costos o que no sabe cómo son los ingresos o el margen de los productos puede tomar decisiones totalmente erróneas en planta. No todos son la productividad, el takt time y todas las cosas que ya conocemos. Entonces, generalmente la gestión de costos, por eso siempre decimos, aunque a algunos docentes no les guste o que esté medio trillado, la ingeniería para mí es un hecho económico. ¿Sí? Nosotros estamos muy cerca del estado de resultados y la mayoría de las cosas que hacemos son para que tenga un impacto positivo en ese estado de resultados. Por lo menos así, el ingeniero industrial eh, por naturaleza hace eso, ¿no? No sé si Mauro, que está escuchando ahí, capaz me lo puede refutar de otra manera, de otra visión un poco más en su experiencia, pero yo creo que el estado de resultado es fundamental. No sé, Mauro, si querías aclarar algo. Lerch, me vino a la mente Lerch. Lerch, qué gran persona, Lerch. Claro, Lerch diría, ¿no es cierto? Sí, los ingenieros resuelven los problemas sociales, con lo cual está bastante cerca de las cosas que decís vos, ¿no? Porque tiene que ser viable, no se puede resolver un problema social Claro. cuando es económicamente inviable, con lo cual estaría bastante de acuerdo con lo que vos dijiste. Sí, por ejemplo, yo acá que estoy en mi escritorio, para el que no conoce, por ejemplo, yo colecciono cubos Rubik. Sí, tengo, no sé, 30, 40 años. 30, 40. Y la verdad ¿cómo se llama? Un cubo lo podés resolver en infinito movimiento, ¿no? Ahora, si me cobran un peso o un dólar por cada vez que hago un movimiento, bueno, ya no sería tan ingenieril el tema, ¿no? Si tardo mucho. Entonces, la idea es que la decisión sea rentable. Así que bueno, acá traté de hacer una agenda un poquitito de lo que vamos a recorrer, ¿sí?
Puse costos, siempre costos, porque yo entiendo que nos atraviesa en la columna vertebral de la ingeniería, ¿sí? Preparé un disparador, no sé si lo contestaron. ¿Contestaron la encuesta que les mandé? Sí, profe. Sí, sí. Sí, A ver cuántos tengo. Yo no, la verdad que me olvidé, no voy a mentir. Muy mal. A ver cuántos tengo. Mm, bueno, el que no contestó tiene un ratito todavía para hacerlo. A ver, edit costo. Tengo al momento 5 respuestas. Bastante bien la participación igual. Bueno, preparé un disparador, más que nada para prepararnos para la temática. Y después, bueno, tengo los puntos que vamos a ir tomando, la matriz de costos, los costos del estado de resultados versus lo que sirven para tomar decisiones, los costes en función de la capacidad de las operaciones. Bueno, el modelito que conocen más o menos, seguramente que habrán visto en varias materias, costo, volumen, utilidad, que sirve para tomar decisiones. Después vamos a definir lo que es un costo relevante. Vamos a hacer algunos ejemplos. Después los ejemplos tienen casos más comunes o casos especiales que le dicen que son bastante recurrentes. O sea, los casos comunes sería, no sé, hacer o comprar, vender o seguir procesando, tercerizar o no tercerizar. Bueno, esas son las decisiones más comunes generalmente. Vamos a mencionar un poquito de teoría de restricciones y de programación lineal, que en el fondo están relacionados con los costos, ¿sí? Así que bueno, esa sería un poco la agenda que vamos a ver, ¿sí? Bueno, ¿qué son los costos? ¿Quién se anima a tirar una definición o lo que suele? Recuerden que acá no hay preguntas ni respuestas malas, ¿sí? ¿Qué es para ustedes un Buenas costo? noches. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas noches. El costo lo entiendo como el sacrificio que hay que hacer por obtener un bien. Puede ser un sacrificio económico o puede ser un sacrificio de trueque, pero por lo general se habla de un sacrificio económico que hay que ceder para obtener un bien o un servicio. Muy bien, me gusta la definición. Yo siempre lo miro como un sacrificio económico. Si te cuesta, pero no es otra cosa, técnicamente no sería un costo. Un esfuerzo. O sea, ir al gimnasio no es un costo. O sea, llego roto, pero no fue un costo económico como lo definimos nosotros. Pero está muy bien el resto de la definición. De hecho, acá lo tengo, es el sacrificio económico para obtener algo, generalmente para transformar o comercializar algo o brindar un servicio. Y cuando hablamos en costos, ahí puse una chica con ojos distintos, se parece la de Resident Evil o algo así. Y los costos es algo propio de bien de los contadores o administradores, pareciera, ¿no? Entonces, el costo contable, la visión contable generalmente es la que está en los estados contables, en estado de resultado, o en el estado de situación patrimonial. Y tiene un montón de técnicas en el debe haber y cómo vamos a amortizar algunas cosas y cuáles son los asientos que van a terminar impactando en el costo de la mercadería. Y los contadores los clasifican si son directos o indirectos, o sea, si se pueden asignar rápidamente o no al objeto de costos, si varían o no en función de la actividad. También a veces los clasifican como por una familia, si ahí dice por naturaleza, si es materia prima, si es mano de obra, si es otro tipo de costo, o por la función a la que están vinculados, ¿sí? Puede ser costo de producción, costo de comercialización, administración, finanzas. Y ahí puse a la izquierda, acá, como ese costo preciso y bien contable es complejo y bastante exacto, pero la verdad que a los ingenieros industriales, a veces tal como está el costeo no nos sirve, ¿sí? Cuando empezamos a tomar decisiones, generalmente de capacidad o de mix o de inversiones o lo que sea, hay que usar algún costo. Ahí hay como una cancha
una visión de toda la cancha. En inglés le dicen ballpark figure, como una visión amplia, ¿no? A ojo de buen cubero, como bien diría. Y en la toma de decisiones, básicamente, se utilizan lo que son los costos relevantes o las variables principales o aquellos que cambien o no en función de la decisión que estás tomando. Entonces, no hay un único costo, sino hay tantos costos como decisiones tengas que tomar en general. No es el costo del producto, sino es el costo de la decisión que vas a tomar o de las alternativas que vas a hacer y dejar de hacer. Entonces, ahí yo les había preparado el disparador de costos, ¿sí? Que decía más o menos así. Había un cliente que le ofrecía. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo mientras yo busco la diapositiva? El Yo formulario. lo leo, yo lo leo. Dale, Un, dale. un cliente se acerca a su empresa y ofrece pagarle 1.000 pesos por una unidad de un viejo producto clase A. El producto clase A ha sido sustituido en 2013 por el nuevo producto clase B. En la actualidad no hay inventario, entre paréntesis stock, del producto, a lo que deberíamos fabricarlo. Por lo que deberíamos fabricarlo, perdón. Lo que sí hay es una materia prima para el viejo producto y estos materiales no pueden ser utilizados para ningún otro producto. El problema es que fueron Compradas. compradas por 1.200, es decir, que se ingresaría en pérdidas por 200 pesos. Para empeorar la situación, la máquina en donde se fabrican ambos productos se encuentra saturada. El nuevo producto B tiene un margen de ganancia de 500 pesos por unidad y utiliza 10 minutos de la máquina. Por otro lado, se sabe que para fabricar una unidad del producto clase A se precisan 12 minutos de la máquina saturada. Bueno, gracias, alumno Maromatis. Yo acá Un placer. tengo el formulario acá. Y bueno, me contestaron ahora 6 personas. Se ve que Sofi se puso la pila. Bueno, las opciones eran, faltaban datos, acepto la propuesta, produzco la unidad A y la vendo a 1.000, rechazo la propuesta y sigo produciendo productos B, no sabe, no contesta. Esa medida de pecho frío no la tocó nadie, pero bueno, la mayoría dijo que rechazaba la producción del nuevo de esta oferta especial, alguno dijo que lo hacía igual y otro que faltaban datos. Bueno, ¿quién se anima? Si bien yo tengo acá lo que escribieron, ¿quién se anima a contar por qué eligieron eso? Yo, profe, elegí la opción de no fabricar el producto A y seguir fabricando B. Sí. No sé si hice bien o no en lo que, porque calculé unas cosas, pero por ejemplo, te daba el tiempo que se tardaba en fabricar un producto B y un producto A, y no la quiero hacer larga. Por ejemplo, un producto A ganabas 1.000, pero en realidad no estabas ganando 1.000, estabas como saldando 1.000 de los 1.200 que te había costado, o sea que en realidad perdías 200. Y a su vez no estás fabricando B, y en los 12 minutos que tardarías en fabricar una unidad de B, harías una como dos unidades de B. Perdón, una de A harías una como dos de B. Entonces estaría perdiendo también como el costo de no haber perdiendo como no haber fabricado B, no sé si me voy a entender bien, más o menos. Básicamente tenía los 200 esos que estaría perdiendo y los 600 pesos que calculé que eran más o menos que tendría de ganancia si hubiese fabricado una unidad y con dos del B. Y después por el otro lado, si seguía fabricando B, perdía los 1.200 de la materia prima, porque no la puedo usar en fabricar otra cosa, pero ganaba los 600 de haber fabricado B. Entonces como que entendí que perdía menos, digamos, fabricando B y no haciendo el producto de A. Bien. Bueno, No sé si me expliqué mucho, pero bueno. está bien. ¿Quién dijo lo contrario? ¿Quién la contradice acá a la compañera? Yo no sé si es que creo que está mal lo que ella hizo, pero yo fui por aceptar fabricar B, digo A, perdón. Sé que obviamente con B tenés ganancia, justamente en realidad tenés pérdida con A, pero también lo tomé desde el hecho de que es material que está hace mucho tiempo como almacenamiento
y no sabes realmente si vas a vender, o sea, al menos no se aclara que todo lo que estás produciendo de B lo vas a vender. Entonces yo lo tomé como una oportunidad de al menos sacarte de encima materiales que tenés hace mucho tiempo en almacenamiento y al menos recuperar algo de la plata. No sé si es muy inteligente lo que dije, sé que obviamente, de nuevo, tenés más margen de ganancia con B, pero sin saber realmente si tenés ya todos los productos que estás fabricando con un comprador, tomé esa decisión. Bien. En este tipo de clases que están en formato de taller, y me gusta cuando exponen sus ideas, no se tiren la idea abajo. Arrancan la frase con no sé si está bien. No, expongan su punto y lo defienden con lo que ustedes hicieron. O sea, de hecho, los dos planteos están bien. ¿Sí? Y justamente el objetivo de esta clase es entender cuál se podría adaptar, porque si la máquina está saturada, lo que te está diciendo es que se puede vender todo lo de B, técnicamente. Pero por otro lado, otro planteo que me gustó, que es valedero, es que el concepto de costo hundido. O sea, nosotros que hayamos comprado hace varios años a 1200 hoy ya no es relevante, porque ya está, ya fuimos a pérdida y no sería correcto volver a cargarlo, ¿sí? Es decir, básicamente ingresarían 1000 pesos de una, no hay que gastar nada para el material. Entonces ahí es donde empieza la discusión. Después alguno podrá decir, no, en realidad el resultado contable, bla, 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 pero cualquiera de las dos alternativas en este caso son valederas y están bien justificadas, y el objetivo de esta clase es esa, ¿sí? Así que vamos primero con un repaso. Eh, Acá podría haber puesto una foto de Matrix, pero la verdad que no tuve tanto tiempo, así que quedó la que venía en el formato. Entonces, hasta acá venimos con la definición de costos, ¿sí? Y una matriz que es muy importante para los ingenieros es esta. Así que el costo se puede dividir en función de cómo se comporta con el nivel de actividad, es algo bastante que ya lo conocemos, ¿sí? Costos variables son aquellos que cuando más producís o más actividad hay, tienden a variabilizarse, significa subir o bajar. Entonces, después están los costos fijos, que en realidad no hay un costo fijo de menos infinito a más infinito de actividad. Generalmente se mantienen fijos en un determinado dominio o rango de actividad, ¿sí? Y después tenemos otra segunda clasificación, que serían los costos directos o indirectos, y esto tiene que ver con respecto a lo que es un objeto de costo. Un objeto de costo, cuando uno habla de costo, generalmente automáticamente piensa en el costo unitario. Pero el objeto de costo no es solamente la unidad de un producto, un servicio. Puede ser un lote, puede ser una línea de producción, puede ser una sucursal, puede ser una planta, puede ser un país, podría ser un planeta o una galaxia. Es decir, el nivel y la granularidad de lo que uno va a costear va cambiando. Entonces los costos empiezan a ser directos o indirectos con respecto a ese objeto de costo, ¿sí? Entonces, para distintas granularidades, hay costos que pasarían a ser directos para un nivel de actividad o para un nivel de objeto de costo y quizás no lo son para otro objeto de costo, ¿sí? Entonces, ¿quién se anima a darme ejemplos de los que pueden caer en estos 4 cuadrantes? Un costo fijo puede ser la luz, el alquiler, y sería indirecto, ¿no? Sería un costo indirecto y fijo. Bien, ahora vemos. ¿Qué más? Materia prima, yo ¿Dónde? diría que es un costo variable y directo. Directo. Bien, ¿qué más? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Un costo variable y que sea indirecto es alguna mejora, no sé, lo pongo en el trabajo que vemos mucho eso, alguna mejora de algún camino de afuera de una planta energética. No pasa todo el tiempo, igual no sé, creo que me estoy yendo un poquito, pero además no está directamente relacionado con la generación de energía. Bien. Me gustaron los ejemplos porque, por ejemplo, Lu dijo energía.
y después dijo alquiler, como indirecto, ¿no? Ahora, el alquiler parecería fijo, si bien va variando según, no sé, la inflación o lo que fuera, es verdad, es fijo, no importa el nivel de actividad, técnicamente pagás lo mismo, pero el que sea indirecto o indirecto va a depender del objeto de costo que estamos trabajando. Porque si estamos pensando en una unidad particular, es muy difícil vincular ese alquiler con la unidad. Ahora, si hablamos del alquiler de un local y estoy costeando como nivel, como objeto de costos esa sucursal, el alquiler es 100% directo. Porque si esa sucursal no está, ese costo no deja de ser relevante. Entonces, fíjense cómo, en función de la granularidad que estamos trabajando, va a ser directo o indirecto. Por eso es importante esta matriz. Que los costos se van a ir moviendo de cuadrante en función de lo que estamos observando. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo que está bueno. Entonces, por ejemplo, un supervisor podría ser directo a una línea de producción, indirecto a una unidad, porque el supervisor está en varias líneas. Pero cuando hablamos de si la empresa existe o no existe, el supervisor es directo. Entonces, es importante entender cómo van catalogándose los costos. Si acá puse algunos ejemplos, ¿sí? Que son discutibles todos con esto que le dije. ¿Sí? Si es fijo o no es fijo el alquiler va a depender del objeto de costo que estamos mirando. ¿Sí? Después, por ejemplo, si la luz no la puedo prorratear el producto y va a ser indirecto de alguna manera, a menos que yo sepa cuánto está consumiendo cada unidad, no lo voy a tener que decir, mira, la verdad que es indirecto porque no lo puedo prorratear. Entonces, generalmente, los variables directos no requieren un prorrateo, podemos rastrearlos al objeto de costo. Eh, lo que son fijos y directos también usan una base no necesitan una fase de prorrateo, pero varían un poco en función, el costo unitario va en función de la actividad que estemos trabajando. Esto hablando a nivel unidades, ¿no? Y todos los indirectos hay que inventar algo para distribuirlos. Acá es donde empiezan eh, a no servirnos los costos contables, porque en el momento que hay un prorrateo arbitrario, las decisiones que vayamos a tomar con esos costos van a depender en cómo se hizo ese prorrateo. ¿Sí? Entonces, acá puse un poquito de una comparación entre lo que es generalmente, y utilizando esa matriz, ¿sí? Vamos a pasar de un estado de resultado, que es el que está en la contabilidad financiera o en los estados contables, a los costos que son relevantes para la toma de decisión. ¿Sí? Hay que armar un estado de resultados para cada decisión distinto, básicamente. ¿Sí? También los costos que tomemos en nuestra decisión van a depender de cómo esté el nivel de actividad o eh, cómo estemos a nivel, digamos, saturación de la planta o la máquina en la que estemos tomando una decisión. Entonces, generalmente, cuando estamos a baja capacidad, ahí lo puse en verde, como que sobran horas, sobra materia prima, sobra gente, lo que sea, los costos y decisiones que vamos a tomar son distintos a cuando trabajamos a alta capacidad. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando trabajamos con baja capacidad, vamos a buscar rentabilidad y cuando estemos trabajando más saturados, vamos a buscar generalmente aprovechar esa capacidad y tener en cuenta la productividad. ¿Sí? Entonces, acá hay algunas decisiones que ya vamos a ver más adelante, pero generalmente cuando estamos a baja capacidad vamos a buscar un resultado positivo de la decisión. Y cuando estamos a alta capacidad, lo que vamos a buscar es que el resultado sea positivo, pero en función de un recurso escaso, que es lo que me está apretando el zapato. ¿Sí? Entonces, eh, generalmente en lo verde vamos a buscar valores absolutos de plata y en lo que está pintado en rojo vamos a buscar una especie de la pendiente de cómo generamos plata, es cómo generamos plata más rápido. Y esto, por ejemplo, lo saqué del libro de
de Juan Carlos Vázquez, ahí tienen la fuente, hace años cuando daba costos, y me acordé, puedo poner esta tabla que había dicho hace un tiempo. Y generalmente, acá lo que se ve en esta matriz, voy a poner el entero, es que a medida que cambia el nivel de actividad, ¿sí?, vamos a tener en cuenta distintos tipos de costos, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando hay ociosidad, ¿sí?, vamos a tratar de que cualquier decisión y cualquier venta que hagamos cubra los costos variables y a un costo incremental o algún costo fijo, ¿sí? Y cuando estamos saturados o muy cerca de saturación, vamos a considerar como relevante no solamente esto que dijimos antes, sino tener el resto de los costos cubiertos, incluso tener una ganancia contable y hasta a veces ganar mucha plata. Entonces, esto después lo estudian, les queda el material, pero básicamente es lo que vamos a estar trabajando un poquitito más adelante. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Son cosas que ya habían visto, cosas que no conocían. No, esta matriz creo que no, al menos yo no la recuerdo, la verdad, pero se entiende. Bien. Bueno, solo para repasar, este modelito lo ven bastante. Pero generalmente, este es le dicen punto de equilibrio, análisis costo-beneficio. Y si no vendo nada, facturo 0 pesos. Si vendo mucho, facturo mucha plata. Después hay costos que dependen de la actividad, que son los variables, que gasto más plata a medida que más produzco, y hay costos en determinado rango de actividad que se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, cuando sumamos esta línea con esta de costos variables, tenemos los costos totales. Y claro, resulta que hay niveles de actividad en los cuales vos gastás plata, pero los ingresos son menores. A medida que empezás a tener más venta, empezás a vender más de lo que gastás. Y hay un punto en el que se llama el break-even o el punto de equilibrio, que es donde hay un empate técnico, ¿sí? 0 a 0. Ese punto es importante para tener en cuenta en cada actividad. Entonces, muchas veces las decisiones que se toman son con este modelo, pero yo en la clase de hoy lo que quería ir era un poquitito más allá de esto y plantearles algunas alternativas más comunes en lo que es análisis relevante de costo, por decir así. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces generalmente un ingeniero industrial va a tomar decisiones que se llaman de explotación. Que de explotación es cómo utilizar mejor los recursos en función de posible. Podría llegar un pedido especial, podría hacer una oferta con baja de precio, podría ser la posibilidad de hacer algún cambio de mix. Esas son las que se llaman decisiones de explotación. Las más comunes son estas. Si acepto o no acepto un pedido especial, si incorporo o no un producto nuevo, si elimino o no un producto o una línea, ¿sí? Si produzco internamente o lo salgo a comprar, ¿sí? Y los pasos para la mayoría de estas pasos de estas decisiones son lo mismo. Primero, tengo que ver el time span, o sea, el horizonte temporal de la decisión. Porque las decisiones van a diferir. Si es una decisión de única vez o one time item, como dicen, o si es algo recurrente. ¿Sí? Si alguien viene y me hace un pedido especial de única vez, la decisión que pueda tomar se va a justificar distinto a si el tipo me dice, te hago un pedido y va a ser durante 12 meses y empieza a afectar otro tipo de decisiones. Por eso dice el tema del horizonte de tiempo. ¿Sí? Después, lo que vamos a tener en cuenta es preguntarnos cómo estamos trabajando con la capacidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Hay ociosidad o no? ¿Tenemos capacidad para tomar los productos sin hacer grandes cambios? ¿Hay que incurrir en horas extras? A eso se refiere. ¿Sí? Después tenemos, una vez que sabemos eso, vamos a tratar de calcular qué costos son relevantes, ¿sí?, para cada alternativa que tomamos. ¿Qué significa un costo relevante? Ya lo vamos a ver más adelante, pero generalmente una decisión
dicotómica, por sí o por no, o binaria, va a haber costos que si nosotros incurrimos en la decisión aparecen, lo mismo podría ser ingresos que si vamos para ese lado aparecen, y si no lo hacemos, no aparecen o difieren. Entonces, cuando decimos los ingresos diferenciales de cada alternativa o los costos relevantes, nos referimos a eso. ¿Sí? Después, calculamos los costos, ¿sí? Y podemos comparar la alternativa. En este caso, ¿qué serían las alternativas? Hacer, no hacer, incorporar, no incorporar, eliminar, etc. Bien. Entonces, un ejemplo, hay infinitos ejemplos, pero generalmente, si hay, esto es lo mismo que estaba en la tabla, si hay decisiones de corto plazo o decisiones de largo plazo, generalmente los costos que vamos a involucrar pueden ser distintos. Entonces, muchas veces cuando es corto plazo se utiliza la contribución marginal. Ventas menos costos variables o costos directos, ¿sí? Y en función de la contribución marginal tomamos decisiones. Si nos vamos ya a largo plazo, no solamente tenemos en cuenta el margen de contribución, sino empezamos a tener en cuenta algunos costos fijos, ¿sí? Diferenciales en cada decisión, para tener una especie de costeo de más largo plazo. Después en los ejemplos va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Nivel de capacidad, segundo punto. Como hemos dicho, podemos estar a baja capacidad o alta capacidad. Si es a baja capacidad, vamos a calcular básicamente valores absolutos de plata, y si vamos a hablar con alta capacidad o estar más saturado, vamos a ver esa plata por unidad de recurso escaso. ¿Qué sería recurso escaso? No solamente es el tiempo de una máquina, puede ser lo que más le cuesta a la empresa en ese momento. O sea, muchas veces cuando uno piensa que la empresa no puede producir más, dice, "Ah, no, porque las máquinas tienen las horas al mango o lo que fuera". Pero el recurso escaso podría ser, por ejemplo, no sé, si estamos en una empresa que hace zapatos y tenemos determinada cantidad de stock de pellets para hacer inyección de suelas, nuestro recurso escaso podría ser los kilos que tenemos de pellets, no las máquinas. Entonces tendríamos que hacer el mejor uso de los pellets, no el mejor uso de las máquinas. Entonces, esto va a cambiar en función de dónde esté lo que más le cuesta a la empresa en ese momento. Después, calculamos los costos de cada alternativa, ¿sí? Y acá les traje algunas definiciones más. Generalmente, si algo está ocioso o sin uso o no hay alternativa o no tiene valor de realización, es lo que se dice un costo hundido. Este es un poquitito el ejemplo que pasaba en el disparador, ¿sí? La materia esa prima de los 1.200 supuestos pesos no tenía un uso alternativo, eh, no ocupaba lugar, como dijo Sofi, entonces podríamos básicamente obviarlo en la decisión, ¿sí? Después, si hay un recurso ocioso, pero que tiene una especie de valor de recupero o de realización, ese sí se podría tener en cuenta, ¿sí? Y después está el costo de oportunidad, que vendría a ser cuando el recurso podría llegar a tener o tenía un beneficio, o por ejemplo, no sé, dejar de hacer una producción y el predio se puede alquilar. Bueno, eso se llama costo de oportunidad, ¿sí? Y lo que me parece a mí interesante, siempre que buscamos, que analizamos decisiones de exportación, está mal escrito, es, ahí parece una T, ¿no? Me parece el D, a ver. En realidad, lo que vamos a tratar de analizar cuando hay alternativas o decisiones que tengo que tomar es si hago o no hago la alternativa, qué costos van a aparecer. Entonces, acá aparece el concepto relevante. ¿Qué es un costo relevante? Es aquel costo que difiere entre los dos accionarios, en este caso hacer o no la decisión, ¿sí? Entonces, si cuando hago aparecen costos XX y cuando no hago aparecen costos y el diferencial que me interesa para aceptar o no la decisión es la diferencia de ambos. Pero un ejemplo no tan de letritas sería, ¿no? O sea, voy a instalar una nueva máquina.
voy a pensar en la seguridad de planta. La seguridad de planta cambia con la instalación de máquina. Si hago, gasto 100 pesos en seguridad de planta. Si no hago, gasto 100 pesos en seguridad de planta. No relevante. No difiere entre alternativas, no lo tengo en cuenta. Ahora, si yo pongo una nueva máquina, uso menos mano de obra y hay 2 operarios que se podrían utilizar en otro lado o se podrían prescindir o lo que fue. Entonces, si hago, bajo 2 operarios. Si no hago, sigo gastando 2 operarios. Entonces, eso vendría a ser relevante. Eso es lo que dice acá. Y lo que es importante es no mezclar alternativas. ¿Sí? Porque cuando si hay 2 o 3 alternativas y uno empieza a poner en el mismo estado de resultado cosas distintas, te puedes llegar a perder. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso claro, podemos comparar los costos entre hacer y no hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un costo relevante? El que difiere entre alternativa y alternativa. Después, los costos hundidos generalmente, nunca son relevantes. ¿Sí? Que ya están jugados, pasado, pisado, como quien diría. ¿Sí? Y básicamente nos vamos a focalizar en las cosas que difieran netamente vinculadas a la decisión. Y esto es importante. No hay que hacer un estado de resultado como el de la compañía. Solamente hay que evaluar la decisión. Y el valor que nos dé no tiene nada que ver con... No es un costeo. Solamente nos va a decir si avanzamos o no avanzamos. ¿Sí? Y hay que tratar de ser claro en cómo exponemos los datos para que sea fácil de explicar y que también nos lleve a la solución correcta. Entonces, acá hay unos ejemplos que preparé. Entonces, tenemos uno de una empresa que fabrica bicicletas. ¿Sí? Hace 2 tipos de bicicletas de mountain bike y las bicicletas más de ruta. Y en realidad hace cuadros. Los cuadros se venden a 20 mangos, los de mountain bike, y a 15 mangos los de touring. Y se producen 10.000 mountain bike y 11.000 de touring. Entonces acá tenemos algunos costos. ¿Sí? Entonces, material directo, 2,50 o 3 por unidad para los distintos modelos, los costos directos de fabricación o de conversión, que podrían ser, no sé, la mano de obra. Hay gastos de venta. Y después tenemos algunos costos fijos y acá estamos viendo solamente los costos de producción. Entonces hay 400 pesos que se gastan por cada lote de 1.000 unidades para el caso de Turing y 500 por cada 1.000 unidades de la mountain bike. ¿Sí? Entonces, supongamos que aparece una opción, ¿sí? Y dice lo siguiente. Teníamos una máquina, dice máquina de soldar modelo 1, ya se utiliza en la utilización de cuadros de mountain bike. Ya tiene 2 años y le quedan 4 años de vida todavía. Costó en su momento 90.000 pesos y tiene un valor residual de nada. O sea, no se puede vender. Perdón, acá lo que dice es que se amortiza hasta el final a $0 y que, o sea, que al final de la vida útil va a valer 0 pesos y que estirarla cuesta plata. O sea, disponer de la máquina tendríamos que poner $35.000, pesos, lo que fuera, COVID dólares, como decimos en finanzas. Entonces, acá tiene un contexto y estamos planeando reemplazar el modelo 1 por una nueva máquina, ¿sí? Que vale 80.000 pesos de costo y también va a valer 0 cuando se tire. ¿Sí? Esta nueva máquina va a cambiar los costos de conversión. Estamos en las mountain bike a 4 pesos por unidad. Cambia el costo de inspección y de ajuste, ese que era por lote, a 300 pesos cada 2.000 unidades. Y la máquina, la mantención va a 200 pesos por año. Entonces, ahora vamos a ir avanzando, después el material les queda, como para que vean cómo se hacen los análisis de relevancia. Entonces,
lo primero que va a pasar es que vamos a empezar a ver si compro la máquina 2, modelo 2, o si mantengo la máquina 1. Esas son las dos alternativas dicotómicas, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, si analizamos los ingresos, no importa la máquina que yo haga, si sigo usando la máquina vieja o la nueva, los ingresos van a seguir siendo los mismos, que son 10.000 unidades por los 20 pesos a que se vende, o las 11.000 unidades por los 15 pesos, ¿sí? Que se vende. Entonces, en este caso, los ingresos no son relevantes, ¿sí? Porque no hay diferencia entre los distintos accionarios. Si vamos a los materiales directos, tampoco hay diferencia, porque el cambio de modelo no afecta el costo directo de cada máquina. Los materiales, el costo variable, como habían dicho ustedes, variable directo, sigue siendo el mismo. Entonces, en este caso, los materiales directos tampoco son relevantes para la decisión. Ahora, la máquina sí modificaba el valor de conversión. Entonces, si compro el modelo 2 para la mountain bike, como cambiaba el costo unitario, vamos a tener 10.000 por 4 por 4, y para el caso del modelo 1 estábamos gastando 5. Entonces los costos de conversión en este caso sí son relevantes y hay que tenerlo en cuenta. Cuando vamos a inspección ajuste, antes gastábamos 20.000, ¿sí? Por lote. El 4 viene la cantidad de lotes que estamos haciendo para el modelo planteado, ¿no? Y 6.000 en el caso de la nueva máquina. Y en este caso, como hay diferencia entre de las alternativas, son relevantes. El mantenimiento, gastábamos 9.600 y ahora 800. También es relevante. Y por otro lado, si nosotros compramos la máquina, tirar la nueva, o sea, el hecho de avanzar con la compra del modelo 2 supone también disponer o desechar la máquina 1, que eso tiene un costo de 35.000 adicionales, ¿sí? Y además tenemos que pagar la máquina. Entonces, acá, básicamente con este ejemplo que pasamos rápido, lo que quería mostrarles era qué costos difieren entre la alternativa de comprar o no comprar. Con lo cual, en este caso, reemplazar la máquina nos da una diferencia a favor de 17.800. Entonces, cuando uno hace análisis diferencial, básicamente hay que centrarse en lo que difiere, ¿sí? Cuando decimos en lo que difiere, estamos tratando de que aparezcan muy pocas líneas para que sea fácil explicar la decisión y también para no poner datos que son redundantes, porque aquellos costos que sean iguales en ambas alternativas solamente dificultan la lectura de lo que queremos exponer, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo más. En este caso, tenemos una empresa que fabrica juguito electrónico, vale 22 pesos por unidad, se vende a eso, y hay 5 pesos por unidad de materiales directos, 3 de mano de obra, gastos fijos de producción de 2 pesos, y gastos comerciales de venta de 2 pesos, o sea que hay un costo variable de 12 pesos por unidad, y después hay gastos fijos mensuales de 30.000, serían de fabricación, supongo, y administración y venta 15.000. O sea que hay 45.000 pesos o dólares eh, que no dependen de la actividad, que son fijos por mes. Si las ventas son 5.000 unidades por mes, vamos a tener un estado de resultado, ¿sí? Que tiene un resultado neto de 5.000 dólares. Esto sería ventas por 110.000, que sería 22 pesos por 5.000 unidades. Después acá tenemos como habíamos visto recién,
los 12 pesos por las 5.000 unidades me da 60.000 pesos variables. Tenemos una contribución marginal o un margen de contribución de 50.000 pesos. Después le restamos los 45.000 fijos y quedan 5.000. Entonces vamos a analizar la relevancia y el análisis marginal de unas alternativas que tengo planteadas acá. Les pongo las tres juntas y después las analizamos una por una. Quiero saber si todavía están ahí o estoy hablando solito. Vamos una hora. Estamos acá, estamos acá. Estamos acá, Sí, sí. Estamos. Si está aburrido, la cortamos y se le dejó el material. Bueno, acción 1. Recuerden que teníamos este estado de resultados, ¿sí? De 5.000 pesos o dólares. Bueno, entonces, acción 1, aumentar el presupuesto de publicidad en 4.000 pesos, y se supone que nos daría 1.000 unidades más de venta por mes. Esa podría ser una acción que podríamos analizar. Después podríamos aumentar el precio directamente, pero van a bajar 2.000, entendemos que podrían bajar 2.000 pesos las unidades. Y otra alternativa es disminuir el precio en 2 unidades, que traería más, 2 pesos por unidades, que daría 2.000 unidades adicionales mensuales, pero esas 2.000 que vienen no las podríamos hacer en las horas normales y tendríamos que pagar horas extra, ¿sí? Para esos, 1 peso por unidad. Entonces, yo acá lo que le quería mostrar es cómo se trabaja. Dos maneras de trabajar. Una es hacer estado de resultado entero, ¿no? Y ver cuánto da. Y la otra es solamente centrarse en esto que decía de el costeo marginal o relevante. ¿Sí? Entonces, aumentar el presupuesto de publicidad en 4.000, lo que debería resultar en 1.000 unidades adicionales por año. Entonces, este era el estado de resultados como venía hasta recién. ¿Sí? Entonces eran 5.000 unidades a 22, 110.000. Después, si quieren, les paso el Excel. Acá tenemos todos estos costos y el estado de resultado como estaba recién. Entonces, una alternativa que uno podría hacer es hacer el estado de resultados tal cual, pero con la nueva situación. ¿Sí? Entonces, 6.000 unidades a 22. Esto no había sufrido cambio, ¿sí? En este caso me quedan los costos variables iguales. Después los costos fijos, pongo el costo fijo que varió y en lugar de poner 15.000, acá pongo los 4.000 pesos más por concepto de publicidad y tengo un resultado de 11.000. Entonces, ese vendría a ser, digamos, hacer estado de resultado de vuelta. Pero acá abajo yo les puse la alternativa de lo que es un costeo que se llama relevante o marginal. Entonces, fíjense que acá ¿sí? Es mucho más fácil lectura esto que está acá, que es básicamente decir que ganamos 5.000 pesos más con la decisión. 6.000 pesos, perdón, la decisión, que es gasto 4.000 pesos más en concepto de publicidad y esta decisión me va a traer 1.000 unidades nuevas a 10 pesos de margen de contribución. Entonces, ese es el poder que tiene analizar solamente los costos relevantes. ¿Sí? Es bastante más explicativo. Entonces, generalmente los ingenieros industriales, cuando explicamos decisiones, decimos, mira, vamos a ganar 6.000 más. No nos interesa si son 11.000 el total. Lo que nos interesa es que la decisión es buena y que es positiva. No sé si quedó claro lo que es un costeo marginal. Sí, quedó clarísimo, profe. Sí, Maxi, está claro. Sí, profe. Después, vamos a la segunda alternativa. Dice, aumentar el precio de venta 3 mangos y perder 2.000 unidades. ¿Qué opinan de esto? Ahí tengo el estado de resultado y ahora trabajan ustedes. A ver qué opinan. Ahí está el estado de resultado original. Aumentamos 3 pesos y baja 2.000. ¿Cuáles son los costos relevantes? ¿Qué cambia? Habría que evaluar la ganancia, ¿no?
Claro, pero de todo esto, ¿qué es lo relevante? ¿Qué cambia o no cambia entre cada alternativa? Entonces, ¿las ventas son relevantes? Sí, porque de hacer o no hacer la decisión cambian. ¿Los costos variables o el margen de contribución es relevante? Sí, porque de hacer o no hacer cambia las decisiones. Sin embargo, los costos fijos en este caso son irrelevantes. O sea, no tendría que tenerlos en cuenta para mi decisión porque haga o no haga, se supone que son los mismos. Entonces, como le decía, una alternativa sería hacer todo el estado de resultado, como dice acá. ¿Sí? Entonces vamos a vender 3.000 unidades a 25 pesos. Vamos a seguir teniendo los mismos costos variables. Pero el margen de contribución ahora es más grande porque aumenté básicamente 3 pesos de acá a acá la contribución marginal. Y esto queda igual, con lo cual en este caso el estado de resultado da menos 6.000. Pero si hiciésemos un costeo orientado a toma de decisiones, lo que diríamos es lo siguiente. Para este ejemplo, ¿no? Perdemos 2.000 unidades de margen de contribución 10 pesos, que eso se ve acá. 10 pesos y esto no está más. Y después, las 3.000 unidades nuevas, ¿qué me traen adicionalmente? Me traen 3 pesos más. Entonces nosotros tenemos una pérdida de margen de 20.000 y un recupero por precio de 9.000. Eso nos hace que la decisión nos haga perder 11.000 pesos con respecto al no hacerla. Entonces, este número de 11.000 es mucho más relevante y explicativo que poner solamente el estado de resultado negativo de 6.000. Porque acá incluso puedo ver dónde perdí los 11.000. E incluso si este resultado hubiese sido muy positivo, mirá, igual ganamos plata, pero en realidad lo que importa es que de acá a acá bajamos 11.000 pesos con la decisión. Y el último ejemplo que habíamos puesto era disminuir el precio en 2 mangos para recibir 2.000 unidades más y hacer 1.000 en hora extra, ¿sí? Entonces, acá tengo la solución completa, que es la que a mí no me gusta, y la que les vengo a proponer yo, que es la de el costeo y análisis marginal. Entonces, acá fíjense, ganamos 2.000 unidades, el precio baja 2 pesos, los costos variables quedan iguales, salvo para 1.000 unidades, que tengo que gastar 1 peso más de mano de obra en hora extra, y ahí calculo los 10.000 pesos del estado de resultado. Pero si lo hiciésemos con costeo relevante, lo que diríamos es, mira, para las 5.000 unidades originales perdimos 2 pesos. Eso me da 10.000 pesos. Después hay 2.000 unidades, que son las extra, que me están trayendo 8 pesos nuevos. Y hay 1.000 unidades de las extra en las cuales tengo que gastar 1 peso por mano de obra. Y ahí llego a los 5.000 pesos, que hay de diferencia entre 5.000 y 10.000. Entonces, este es lo que se llama costeo relevante y es el que muchos libros van a encontrar como costeo relevante para toma de decisiones. Entonces, ahora, si les parece, hacemos a ver cómo vamos de tiempo, Mabro. Vamos bien, estamos dentro de la hora y media del seminario, así que manejalo como quieras. Bien, no sé si los chicos quieren seguir o quieren hacer una pausita. Por mí seguimos, profe. Por mí también, profe, estoy enganchada. Sí, profe, por mí también. Bueno, ahora vamos a nombrar entonces los casos que se llaman casos especiales, ¿sí? O comunes, no sabía cómo ponerle, si ponía especiales o comunes. Pero bueno, los casos que más repetitivos que les pueden tocar como toma de decisiones en base a costo es, por ejemplo, que se llama orden especial. ¿Qué es una orden especial? ¿Algo que difiere de la estrategia de pricing normal o que es algo distinto a lo que hacemos siempre? Viene alguien y no sé, te aparece con la torta de plata y dice, te compro tantas unidades, taca, taca ahora, pero el precio es tal, o algo distinto a lo que haces,
Entonces, generalmente, esto es algo que puede pasar, ¿sí? Entonces, acá dice, un distribuidor brasileño ofrece realizar un pedido especial de 1000 unidades en el próximo mes a un precio reducido de 12 libras. No hay costes a nivel de pedido y hay capacidad ociosa, básicamente. Entonces, en el caso de un pedido especial, de vuelta, yo podría costear las 1000 unidades, ¿sí? 1000 unidades a 12 pesos, ponerle todo el costo variable. En este caso no había costo a nivel de pedido y no hay variación en costos fijos, o hacer la cuentita resumida, es decir, al gerente que te pregunta, hace la pregunta, mira, ganamos 2000 más. ¿Por qué? Porque hay 1000 unidades que me traen 12 pesos y esas 1000 unidades se llevan 10, o si querés, hay 1000 unidades a 2 pesos. Entonces, generalmente esto tiene un poder explicativo más grande, ¿sí? Es un pedido especial. O sea, en un pedido especial generalmente se van a considerar la contribución marginal, y lo que suele ser confuso, ¿sí? Es que muchas veces, cuando uno mira, no es este caso, ¿no? Pero cuando uno mira la contribución marginal de la oferta especial, contablemente podría tener un margen negativo. Entonces, la gerencia tiende a decir, no, 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 nos da pérdida. Pero en el costeo relevante lo que tiene que analizar es si esa decisión te trae más plata o no. No importa si en el costeo estándar, el que salga, que tienen los contadores, el costo sea otro. Lo que importa es la decisión que hay que hacer. Entonces, ¿acepto o no acepto? Mira, si acepto, el estado de resultado crece 2000. Acepto. ¿Sí? Eh, entonces, en este caso, aceptamos. Ahora, estas decisiones suelen cambiar, lo que en inglés le dicen el time span, que sería en el plazo temporal o la duración, ¿sí? Entonces, si esto en lugar de ser una compra de única vez o one time, eh, me compromete a hacer 1000 unidades todos los meses, ahí ya la decisión podría no convenir, ¿sí? Porque acá no tengo la solución, porque en realidad habría que ver cómo estaba con respecto a la capacidad y si esas 1000 unidades se pueden meter siempre. El tema es que cuando ya no es única vez, estas 1000 unidades pueden empezar a molestar en los pedidos tradicionales, ¿sí? Entonces, si los pedidos tradicionales, que eran de 22 pesos, empiezan a competir con pedidos a 12 pesos, podemos llegar a tener problemas. Entonces hay que tener en cuenta la duración y cómo impacta en este caso la capacidad, si hay absorción de costos fijos o no, ¿sí? Entonces, ese se lo dejo para desarrollar. Eh, por ejemplo, acá otro caso que traje. Si estamos saturados y cada unidad que nosotros le vendemos a esta orden especial afecta, o sea, hay que bajar 1000 unidades del producto estándar para vender estas nuevas. ¿Qué pasa acá? ¿No que está el resultado? Un segundito. Bueno, si la, mm, si la orden especial, bueno, no lo tengo hecho, pero lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer. Si la orden especial, ¿sí? Lo hacemos en vivo. Me afecta 1000 unidades de las tradicionales. ¿Qué opinan?
A ver cómo lo resolvería. ¿Leemos el que está ahora, el enunciado ahora? Sí, sí, es el mismo que estaba recién. Es este que estaba acá. A ver. ¿Qué pasa si tenemos que dejar de hacer 1000 unidades de las tradicionales? Bueno, si nosotros dejamos de hacer 1000 unidades de las tradicionales, y acá les pongo el resultado en pantalla, este era el estado de resultado estándar, ¿sí? Hay 1000 unidades de acá que van a dejar de existir para que ingresen las nuevas 1000, esta que teníamos acá a la derecha. Entonces, básicamente yo voy a perder 1000 unidades que me traen 10 pesos por unidad, ¿sí? Entonces, acceder a esta nueva venta me haría perder 10.000 pesos, los cuales son, esta pérdida es mucho mayor a los 2000 que habíamos demostrado recién por aceptarla, ¿sí? Entonces el costo de oportunidad de aceptar la orden termina siendo peor que lo que ganábamos, y en este caso que tendríamos que hacer, para este ejemplo, o sea, rechazar, ¿sí? Acá les traje un ejemplo también de hacer o comprar, ¿sí? Traje varios porque no sabía si iba a ir rápido o no la charla. Entonces, supongamos que siempre el mismo ejemplo, el mismo estado de resultado para que ustedes tengan en la cabeza ya cómo eran los números. Si dejamos de hacer algo nosotros, ¿sí? Y podemos directamente comprar un componente electrónico que nos va a costar 2 pesos, ¿sí? Resulta que vamos a poder bajar un 10% de los costos de materiales, un 20% de la carga fabril unitaria, y vamos a bajar 20.000 pesos de costo de fabricación por año. Entonces, esta vendría a ser la decisión que en inglés le dicen make or buy. Entonces, acá tenemos que buscar cuáles son las alternativas que cambian entre cada accionar. Entonces, si nosotros compramos la pieza, vamos a tener que gastar, en este caso, 60.000 unidades. A 2 pesos tenemos que pagar 120.000 pesos para hacer el outsourcing de esta pieza. Pero por otro lado, íbamos a gastar, acá me lo puse con un poco de decimales, pero era el 10% de los costos materiales y el 20% de la carga de fabril, ¿sí? Entonces, a ver cuánto eran los decimales, así se los digo. Me pego sin decimales. Pero acá tengo el 10% de los 5 pesos y el 20% de los 3 pesos, el 20% de los 2 pesos que teníamos antes. Voy a tener ingresos, o voy a dejar de gastar, por eso tiene el símbolo cruzado. Toda esta plata, ¿sí? Que totaliza 90.000 pesos. Entonces, voy a gastar plata por 120.000 y voy a ahorrar 90.000 pesos, ¿sí? Y tengo un ahorro de costos fijos de 20.000 pesos. Pero fíjense que esta decisión de comprar, y acá puse solamente las cosas que cambian. No puse todo el estado de resultado como poníamos antes, que era esto, ¿no? Ahora está el estado de resultado. No puse todo este estado de resultado. Solamente puse lo que difiere en la decisión. Entonces, la decisión de tercerizar, en este caso, me da menos 10.000. Por más que me ahorre 20.000 de costos fijos, por más que me ahorre todos estos costos variables, me da negativo. ¿Sí? Entonces, así se analizan las decisiones de make or buy o hacer o comprar. Ahora, supongamos que por empezar a dejar de hacer, eh, puedo rentar el espacio no utilizado a 30.000 pesos. Y ahí volvemos a esta T
que yo les había puesto en una diapositiva, ¿sí? Era si hago o no hago. Bueno, si hago yo, no puedo rentar el espacio. Si no lo hago yo, aparecen 30.000 pesos. Entonces, esto es relevante y la decisión en este caso cambia, ¿sí? No se centren en los números, sino céntrense en cómo analizar el costeo variable. Otra decisión bastante común que suele aparecer cuando uno analiza decisiones de explotación es lo que se llama irse en el downstream o continuar procesando, ¿sí? O parar y seguir, depende de la nomenclatura. Pero yo traje un ejemplo de una sillita, pero esta decisión podría ser, no sé, lo que tienen las petroleras, o no sé, o podría ser alguna láctea o como Serenísima, en el cual vos podés salir en un lugar, en un punto del proceso o seguir utilizando eso como materia prima. Se me ocurre que, no sé, una láctea podría decidir si sale en formato leche o si hace quesos o si hace yogures. O, por ejemplo, una petrolera podría decir si sale en formato de hidrocarburo para combustión de motores térmicos o si sigue avanzando para hacer lubricantes o otro tipo. Incluso también en las torres de destilación, según la temperatura que salgan, van a sacar con el mismo crudo distintos productos. Entonces, acá las decisiones de seguir procesando tienen que ver con eso. Entonces, el ejemplo medio sonso que traje es, tenemos unas sillas de pino, como las que pueden ver en cualquier mueblería de barrio, que están sin pintar, y las vendés así, hay mercado, o las pintás, las lijás y salen más lindas, tipo nórdica, y las vendés. Entonces, en este caso, ¿sí? Analizamos, por ejemplo, el estado resultado unitario de cada alternativa. Esto sería, que pongo el puntero de vuelta, las sillas comunes de pino. Las vendo a 40, vale 25 pesos. La fabricación, no hay nada que lijar y pintar, no deja 15 mangos. Y las sillas pintadas valen 75, el costo variable de fabricación es el mismo, pero lijar y pintar vale 12. Entonces, en lugar de hacer esta comparación entre full cost y full cost, ¿sí? Que la ventaja en este caso es de 23 pesos, ¿sí? Lo que se suele hacer es mirar el análisis diferencial. Mira, el hecho de continuar en el proceso te deja 23 pesos más. ¿Sí? Eso es lo que. Entonces, ¿continúo o no continúo? Sí, porque en este caso el resultado es positivo. Hay veces que no es positivo, ¿no? Después habría que decidir si lo haces o no en el caso que sea negativo. Muchas veces, si bien la decisión económica es que no, la decisión estratégica podría ser que sí. O sea, un ejemplo podría ser que tenés una línea que hace shampoos y crema de enjuague, y la crema de enjuague, porque, no sé, la etiqueta es al revés, un montón de cosas, no tiene una buena contribución, entonces vos la decisión económica te diría dejar de fabricarlo. Pero no podés vender shampoo sin crema de enjuague o no podés vender tuercas sin tornillos, y la decisión estratégica dice otra cosa. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Bueno, y algo que ya como para ir redondeando, también, y esto lo voy a pasar rápido porque excede un poco el objetivo de la charla, pero lo puse para que les quede, es cuando estamos en lo que se llama decisiones de mix, en el cual ya la capacidad está comprometida o que el hecho de tomar una decisión versus otra requiere sacar un producto y poner otro, o sea, no podemos hacer todo lo que queremos vender. eh, Tenemos que hacer mejor uso de los recursos limitados. Entonces, supongamos que producimos 3 productos y tenemos solamente 120 horas de máquina disponible, ¿sí? Conocemos los pronósticos de venta y acá les traje el estado de resultado. Entonces, el producto A se vende a 100 pesos, cuesta 90, nos deja 10 pesos de margen. El B se vende a 80 y nos costó 50 en costo variable, nos deja 30 pesos de contribución marginal. Y el C eh, nos deja 25 pesos. Bueno, ¿qué producto harían en este caso?
¿Cuál harían y por qué? Falta un Luis, dato, son los datos que tenemos. pero ¿no sería necesario también saber cuánto tiempo tardo para hacer cada producto? Si tengo 120 horas, ¿cuál harían primero? Es la pregunta. Bueno, y la pregunta que está haciendo, obviamente, si usted ya ha cursado en Orga, cae de madura, ¿no? Que en realidad, si bien parece que que el producto B deja más margen, ¿sí? Lo que habría que ver es cuántas horas de las 120 requiere cada producto. Entonces, este margen se expresa por unidad de recurso escaso, ¿sí? Entonces, si las horas máquina por unidad es de 2, 2 y 1, los números simples, el primer producto me deja 5 pesos por hora, el segundo me deja 15 pesos por hora y el tercero me deja 25 pesos por hora. Entonces, voy a ir llenando las horas en ese orden. Acá no tenemos la cantidad total de producto, ¿sí? Si podés hacer todos, haces todos. Pero si no podés hacer todos, cuando estás sujeto a capacidad, lo que vas a tener que hacer es rankearlos de esta manera y no por la contribución marginal absoluta, sino por la contribución marginal por recurso escaso. Y acá ya nos mezclamos con teoría de restricciones, ¿sí? Eh, pero bueno, esto ya lo tienen en la otra materia, no importa. No sé si llegaron a leer el libro, pero es bastante piola, se lee rápido, pero bueno, en su momento un físico se puso a hablar de un poquito de administración de operaciones, escribió la meta y hablaba de cómo ganaba plata la empresa, ¿sí? Lo que es interesante para los que quieran indagar en lo que es teoría de restricciones es lo que se llama throughput accounting. Esto yo lo dejo como disparador, no es para hablarlo ahora. El throughput accounting es una contabilidad basada en teoría de restricciones, donde se mide el throughput, que es la cantidad de ingresos por unidad de recursos escasos. Después el inventario, que vendría a ser todos los costos de la compañía y todo lo que está invertido. Y el resto de la fiesta, que es los gastos operativos. Lo que decía Goldratt es, hay que aumentar el throughput controlando los gastos y manteniendo, en este caso, el inventario, que vendría a ser, o sea, teniendo en cuenta que el inventario va a estar trabado en la compañía. Generalmente los contadores no les gusta esta definición, ¿no? Porque cuando uno dice que, por ejemplo, la máquina es un inventario, para Goldratt dicen, no, pero como que la máquina es un inventario, es un activo. No, él lo que dice, mira, el inventario es todo lo que está en la compañía para ganar plata. Eh, entonces, bueno, esto se lo dejo acá de material. Cómo trabaja con la teoría de restricciones y para los costos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también cuando uno trabaja en decisiones de costo, vendría a ser lo que van a ver en investigación operativa, si ya lo vieron, que es la programación lineal, ¿sí? La programación lineal hace muchas de estas decisiones que nosotros tuvimos recién, pero en lugar de solamente tener en cuenta una restricción, que podría ser las horas máquinas o la cantidad de plástico o otro recurso escaso, cuando empiezan a haber más restricciones, múltiples restricciones, ¿sí? Todas estas decisiones que vimos recién son un poco más complejas y hay que usar algoritmos para resolverlo. Pero básicamente la programación lineal para costos lo que dice es maximizar un resultado o minimizar un costo sujeto a tantas tales restricciones. Puede ser horas máquina, puede ser horas de un centro de trabajo, horas de otro, pueden ser operarios. Entonces, está bueno que traten de cazar todo el estado de resultado que estuvimos viendo recién eh, a estos modelos que ven. ¿Sí? Acá le queda un ejemplo de una empresa que produce bastones de hockey y jueguitos de ajedrez. ¿Sí? No importa tanto el planteo en sí, pero sí entender que cada restricción tiene un dominio, ¿sí? Y hay un montón de combinaciones que se pueden hacer para cumplir con las distintas restricciones. Y lo que hace el algoritmo es buscar aquella que maximice un resultado o minimice. El dibujito se puede hacer solamente cuando estamos en R2 y hay dos restricciones, como este ejemplo, pero sirve como ilustración para entender lo que pasa en Rn, aunque no lo puedas visualizar, pero cómo se mueve el algoritmo. El algoritmo se empieza a mover por todas las condiciones de borde hasta que encuentra uno que satisface.
¿sí? Imagino que deberían haber visto en otras materias cómo se utiliza el solver del Excel, o podría ser algún otro add-in que tengan para Google Sheets o una AppScript o lo que sea, para resolver este tipo de cosas, ¿sí? Esto también yo le tiro disparadores para que indaguen y sean mejores profesionales, qué herramientas considero que pueden llegar a utilizar cruzando con el costo, ¿sí? Solver si usamos en operativa. Bueno, Aprendemos todo lo que es la teoría de programación lineal y usamos Solver. bien, hacen los análisis de sensibilidad, ven todos los resultados que salen, Sí, o solamente ponen el modelo, ok, perfecto. Sí, analizamos, por ejemplo, el precio sombra y también en lo que usted decía de las restricciones, ¿cuál es la restricción más relevante? Claro, perfecto. Bueno, está bueno que ya estén utilizando herramientas más actuales. Por ejemplo, bueno, ahora no sé bien cuáles los parámetros del solver, pero digo, la función estándar, cuántas variables te llega a hacer, pero en realidad cuando uno empieza a hacer un modelo en planilla de cálculo bastante complejo, como incluso como vos podés mover variables binarias, ya no es programación lineal técnicamente, es programación no lineal. Y de hecho hay que elegir a veces los algoritmos, pero por ejemplo yo lo utilicé para buscar soluciones de programación de planta, no sé, programando 50 máquinas con 80 operarios, que si entraba uno manejaba tres máquinas, entonces uno puede hacer un montón de fórmulas lógicas en Excel y resolver casi todo con cualquiera de estos solvers, ¿sí? En su momento me acuerdo que tenía que haber agregado unos add-in para que maneje más variables, pero hoy casi seguro que ya está resuelto ese tema. Así que bueno, me gustaría que ustedes me den un checkout de qué les pareció la charla, o qué dudas tienen, o que nos digan algo al respecto. Y creo que ya estaríamos un poquitito con lo que decidí preparar este cuatrimestre. A mí me sirvió, me pareció que estuvo bueno que sea breve, resumido y los conceptos como importantes y relevantes. Así que nada, ese es mi feedback. Siento que estuvo bueno y el tiempo también estuvo bueno para los contenidos que vimos, teniendo en cuenta que ya venimos viendo costos y demás antes. Claro. ¿En costos no vieron la parte de costos relevantes? creo que sí, en la toma, había un tema que era como toma de decisiones, casi a lo último, y se me hace que sí, pero bueno, igual esto es como un refresh, porque al menos por mí pasó mucho tiempo. Exacto. Bien, Sí, qué profe, bueno. de mi parte lo mismo. Interesantes los temas, había cosas que ya habíamos visto en algunas materias, pero no vienen mal refrescarlas. Yo creo que el 90% de las veces que ustedes trabajen con costos van a utilizar este tipo de costeo y no el costeo de... eh, podrían tratar de determinar cuál es el costo de un producto, obvio, pero generalmente lo que van a hacer es tomar decisiones y ver si conviene o no conviene hacerlas. Creo que eso es más que nada el trabajo de un industrial. Así que bueno, para terminar, un pequeño resumen de lo que vimos. Definimos costos, definimos el concepto de relevancia, el costo de oportunidad o costos hundidos. Repasamos el modelito de costo, volumen, utilidad, que ese sí lo ven por todos lados, no me importa. El análisis diferencial, creo que ya no es tan trillado. El concepto de capacidad y cómo empezar a cruzarse con las operaciones, ¿sí? Los formatos de decisiones más comunes que suelen aparecer. Y repasamos un poquitito cómo se vinculan a estas mismas decisiones la teoría de las restricciones y la programación lineal. Que la teoría de las restricciones está en antiguo Orga 1080 y actual gestión de operaciones 2, sigue teniendo TOC, pero no sé cómo se posiciona esta materia con respecto eh, a la EDT con el plan nuevo. Tendría que chequearlo. Eh, ¿Cómo se llama? Y después también un poquito el tema de programación lineal. Así que en lo que me refiere a mí, ya está terminado. Ahí tienen mi mail y bueno, igual ya me ven por los pasillos, así que no hay problema. Si tienen dudas o quieren ver algún tema de este estilo con más detalle.
Buenísimo, profe, gracias. Muchas Bueno, gracias, profe, gracias. Muy práctico. Ahora les arrastro acá al chat la presentación, no sé si se la paso Muchas a Mauro gracias. Matis. Sí, sí, está bien. Si la querés pasar, si la querés pasar en el chat, no hay problema, les queda. Si te viene bien, así ya lo tienen. Yo quiero agregar una cosa que en la época, en mis épocas de PPS relevaba un poco el mercado y me tocó alguna vez participar en algún evento de que hablaban personas que reclutaban, ¿no? De grandes empresas, de Superville, Walmart, bueno. Y una de las cosas que siempre me quedó, que lo vi repetidas veces, es que cuando ellos estaban tomando profesionales, muchas veces los ingenieros industriales compiten con los licenciados en administración. Y yo le hice algunas preguntas, digo, bueno, ¿cuál es la variable que, digo, porque son perfiles, está bien, entiendo que hay un solapamiento, pero son perfiles distintos. Y me dice, mira, como regla general, nosotros preferimos contratar a un ingeniero industrial sobre un licenciado en administración siempre y cuando tenga un muy buen manejo de costos. Con lo cual, si eso calculo que seguirá manteniéndose en el tiempo, que un ingeniero industrial aprenda o entienda o tenga habilidades para el manejo de costos, aumenta rápidamente su empleabilidad. Así que la verdad que tenerlo a Maxi que charle sobre este tema, que no solo es importante porque obviamente la economía es la medida de muchas cosas, sino también como complemento a su perfil como ingenieros industriales, porque ya les digo, es algo que lo saqué del mercado, no me lo inventé. Así que bueno. Sí, también el tema, y aporto a lo que dice acá Magro, la verdad que costos se necesitan muchísimas materias para aprender costos, pero bueno, con el día a día uno si se hace este tipo de costeos relevantes y decisiones, lo trata de meter en su agenda, o sea, me parece que la facultad te da un montón de herramientas, pero ustedes se tienen que cargar de seguir conociendo las que no están completas, entonces... Siempre me dicen, por ejemplo, a mí en finanzas, me dice, no, finanzas 4 horas es muy poco. Bueno, chicos, es lo que tenemos. O sea, yo les acerco un montón de decisiones de materiales y es trabajo de ustedes seguir indagando. Entonces, pueden agarrar un libro de costos, si quieren que le dé título, se los doy. Pueden agarrar el libro de finanzas, si quieren, se los doy. Aparte, hoy ni siquiera necesitas libros, pueden meter en YouTube, ver, obviamente, cuántos likes tenga, cuántas visiones, comparar otros videos, a ver si dicen lo mismo. Pero la verdad que es bastante normal escuchar la queja de que esto faltaría, pero yo lo que le digo como profesional de muchos años es, ustedes mismos se tienen que hacer los conocimientos que no están en la currícula, porque no va a haber una currícula de 4.000 horas, que es lo que, o 3.800 horas, o no sé cuántas son, que nos piden en el libro rojo, que cumpla con todo lo que alguna vez le va a tocar en la vida. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, a veces, sentar culo a ustedes y decir, bueno, hoy me voy a ver, me pongo este tema. Y yo me la pasé, y Mauro también, nos la pasamos estudiando temas que capaz no teníamos y nos vamos ayornando. De hecho, no sé si lo conocen y Mauro seguramente sí que lo conoce porque él conoce todo. Biliskis, Santiago Biliskis, que tiene un libro que Pasaje al Futuro y todo eso, él dice que nosotros, y me parece muy interesante el concepto, estudiamos durante el 20% de nuestra vida todos los días, eso significa que vos vas al jardín, vas al primario, vas al secundario, 5 días de tu vida, todos los días, entre los 4 o 3 años hasta los 20 y pico, vos no dejás de estudiar, si seguís la facultad hasta los 30 y pico o hasta los 20 y pico, todos los días, y después es como que tipo, listo, colgo los botines, no estudio más nada, ya está, terminé, y las bolas terminé, porque todo lo que están viendo ustedes hoy ya es viejo. Entonces lo que dice Santiago es que uno tendría, o sea, que en lugar de recién el ejemplo lo dije mal, al revés, dice, estudiás durante el 20% de tu vida al 100% del tiempo y después el resto del 20%, del 80% de tu vida no estudias un choto. Y él lo que dice que sería interesante estudiar durante toda tu vida el 20% del tiempo. Eso significa que
por ejemplo, todos los viernes estudias algo toda tu vida. Y no que vas todos los días durante un pequeño plazo de tu vida. Esa es la única manera que vos podés estar siempre vigente y ayornado. Porque el día que vos estudiaste C y después hay Python, no sabés. Y el día que vos, no sé, aparece Power BI y antes hacías macros, ya te quedaste afuera. Entonces, lamento decirles que van a tener que estar todo el día estudiando. Si quieren, o sea, que no va a haber una currícula perfecta, que siempre va a estar desactualizada y que cualquier cosa que aparezca hoy en la currícula generalmente ya es conocida y que puede ser irrelevante en el momento que ustedes lo necesiten. Pero eso que sí le da a la facultad es esa capacidad de poder enfrentarse a algo nuevo, para ustedes por lo menos, aunque ya se conozca en la academia, y que el cerebro diga, ah, bueno, cuando no sé algo lo registro de esta manera. Pero bueno, ese es el consejo también para que eh, vayan teniendo en cuenta cómo tienen que seguir. El que pensaba no tocar nada más, se va a cagar de hambre. No Sí, sé, por ejemplo, Mauro, ¿qué ahora que opinas? yo estoy buscando trabajo, algo que se ve mucho es que en cualquier puesto que sea para un ingeniero industrial, en cualquier tipo de áreas, toman básicamente como algo excluyente que sepas Power BI y SQL, porque para mí Power BI no sirve mucho si no sabes SQL, pero nada, me llamó eso la atención, ¿no? Que antes ciertas cosas eran obvias para un ingeniero y ahora eso también, y bueno, es algo que al menos nunca se ve en la currícula, yo lo empecé a ver por mi parte, pero acá en la facultad nunca lo vi, ni siquiera no escuché nombrar mucho. Sí. Eh, la verdad que saber Power BI, si no hay una estructura de datos atrás buena, no tiene sentido. Y si no sabes cuáles son las métricas que tenés que dibujar, tampoco tiene sentido. Y es muy fácil de usarlo, pero no parece tan. No sé si es un requerido. O sea, es algo de mercado, no sé si es algo que se tenga que cargar la facultad, ¿entendés? Me parece. Porque, o sea, hoy es Power BI, mañana será Tableau, pasado lo que sea. Y mañana lo va a hacer inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que saber es cómo hacer un buen storytelling para mostrar resultados y tomar decisiones. No Power BI. Pero ahí nos vamos a meter en discusiones bizantinas de cómo es el recruiting y qué es lo que hay que saber atrás, ¿no? Pero, o Claro, sea, claro. lo que hay que saber es cómo, porque aparte cualquiera tira un gráfico en Power BI y hace un gráfico de barra. El tema cuando vos tenés que empezar a hacer métricas complejas que realmente te ayuden a tomar decisiones piolas en el negocio. Es otra cosa. Entonces, lo que tendría que decir las herramientas es, sabe hacer análisis de KPI y cómo contar resultados. Sí. Sabe hacer el resultado de costos. ¿De dónde vas a sacar los costos? Después meterlo en Power BI es una boludez. Y aparte, si hay un equipo de data que te resuelve un montón de cosas, ni siquiera tenés que hacer vos las métricas. Pero también exigirle a un estudiante o a alguien de baja antigüedad en el rubro, o que sepa hacer un montón de cosas, no sé si tiene sentido. Pero bueno, sí, estudiate Igual te Power digo que pasa BI. en todos los eh, puestos. O sea, yo realmente estoy buscando y no hay puesto bueno, sí. donde no es mucho una decisión. Creo lo mismo que vos. O sea, yo al menos que ya estoy casi terminando, estoy cerquita del final, no tanto. Es como que yo siento que tengo un montón de herramientas que obviamente no la ponen directamente. Entonces, bueno, te quita un poquito la posibilidad, pero Bueno, yo vivo de eso. Pero bueno, se aprende. Lo más importante no es usar herramientas, sino entender al dueño de una pyme que no sabe qué dibujar y ponérselo en la cabeza. Esa es la verdad de la aposta. Después, no sé. No sé, Mauro, si ibas a decir algo. Sí, no, te estaba escuchando atentamente y me hiciste acordar que cuando en mis inicios, los profesores de los primeros años, no recuerdo a cuál de todos ellos, me dijo, miren chicos, la universidad impone un mínimo, pero el máximo lo ponen ustedes. ¿No? Y está un poco en línea con lo que estabas diciendo recién, ¿no? La universidad tiene un contenido mínimo, te exige cierto nivel, te explica lo que, como Lerch diría, lo fundamental, ¿sí? Claro. Las bases fundamentales y el conocimiento habilitante para que vos, sobre esa base, como decía Maxi, construyas, pero no tiene ningún sentido más allá de la realidad del mercado, que es cierto, lo que dice Sofía, que piden, pues el mercado pide, no importa nada. Sí. Claro, ahora, la construcción de criterios, la construcción de lo que un profesional utiliza para poder justamente no solo utilizar la herramienta, sino entender cuál es el beneficio de esa herramienta y cómo leer esa herramienta y tomar decisiones en función de esa lectura, eh,
parte el conocimiento habilitante fundamental lo brinda la universidad y parte también parte de complementariedad del perfil del ingeniero se hace en el mundo laboral. Uno cuando se recibe junior, no se recibe un ingeniero senior de 10 años. Y si uno se fija en el mercado, es casi lo que le está pidiendo una persona de 25 años, que pareciera que tuviera un perfil. Pero eso siempre pasó. Eso siempre pasó. A mí siempre me causa gracia cuando es tipo, no sé, tipo analista de estrategia junior. A nivel estratégico ya no podés ser junior, como que tipo colisionan totalmente. Pero bueno, dedíquenle tiempo, ahora cuando terminen con las cursadas heavy, bueno, van a tener más tiempo para boludear o capacitarse en cosas que, como dijo Mauro, no tiene por qué resolver la currícula. De hecho, el actual coordinador no concuerda mucho con que un ingeniero industrial tenga que programar. Pero bueno, son visiones. Para mí, sí, hay que saber programar o por lo menos entender ciertas cosas. No sé si tienen que salir con 10 lenguajes y cracks en SQL y en estructura e instalarse el Visual Studio en su computadora y poder trabajar sobre la seguridad de datos y ver cómo instalar No, porque ahí ya, si empiezan a ver esas cosas, tienen que dejar de ver otras cosas. Es así, o sea, bueno, querés saber cómo montar un servidor, una estructura jerárquica, un tenant de datos, bueno, ok, entonces no veas costos, no veas finanzas, no veas porque el tiempo es escaso. Entonces, lo que empieza a pasar es que las currículas son así, o sea, tiene un cuello de botella, son tantas horas, o sea, amo lo que amo. Y el mercado, un día va para allá y todos tienen que estar en servicio, y otro día va para allá y después todos tienen que estar programando PLC. eh, pero me parece que hay que aprender a pensar y ver y entender cómo trabaja su cerebro y cómo le pueden meter cosas nuevas. Esa es la aposta. Bueno, Bueno, Maxi, te damos te agradecemos mucho por la charla, por la presentación. No sé si a alguien le quedó alguna duda, consulta, pregunta o comentario. ¿Estamos bien? Bueno, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos, gente, chicos. Gracias por todo. gracias por todo. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Maxi, gracias. Buenas Luego, profe, noches. gracias. Chao, buenas noches. Chau, chau, chicos. Nos vemos.